Vamos a continuar ahora con el párrafo 6 del Mahamar. Ya nos vamos acercando al final. Estamos en la anteúltima clase de este Mahamar, en donde el Rebbe nos propone adentrarnos un poco más en el concepto del significado del pensamiento de Dios. El hombre piensa, Dios también piensa. Obviamente no son los mismos pensamientos, el mismo tipo de pensamiento. El profeta dice, Lo machshevotai machshevoteichem, en nombre de Dios lo dice, no son mis pensamientos como vuestros pensamientos. Obviamente, ni un punto de comparación, pero el hombre piensa y Dios piensa. Entonces, a partir de del concepto de pensamiento como lo tenemos nosotros, vamos a tratar de imaginarnos algo acerca del pensamiento divino. Hablamos antes de que el secreto de las almas es que estuvieron y están en el pensamiento de Dios. Y de ahí tenemos la fuerza, porque el pensamiento de Dios es la esencia de Dios, es Dios consigo mismo, es Dios propiamente dicho. Entonces de ahí tenemos la fuerza para descubrir a Dios mismo acá entre nosotros. Como estuvimos con Él y estamos todo el tiempo con Él, tenemos la capacidad de descubrir, de sacar el velo y descubrir que Dios mismo está acá en nuestro mundo físico. Y ese es el propósito de la creación, justamente. Hacer de este mundo una morada para Él, descubriendo su presencia entre nosotros, siendo conscientes permanentemente de eso. Ahora, el Maggid, el famoso Maggid de Mezrich, segundo líder del movimiento hasídico, sucesor de Baal Shem Tov y maestro a su vez del primer Rebbe de Chabad, da para esto un ejemplo. Dice, supongamos que un padre mira a su hijo, ama a su hijo, lo mira, lo observa. Después el hijo crece y se va de la presencia del padre por muchísimo tiempo. Sin embargo, dado que el padre observó mucho tiempo a su hijo, no importa ya que el hijo físicamente no esté con él, la figura del hijo, todo lo que es el hijo, todo lo que representa el hijo, la forma de ser del hijo, quedó grabada en la mente y el corazón del padre. Ahora, esto es en un ser humano. Sucede cuando una vez que el hijo nació. Pero cuando hablamos de Dios, que está más allá del tiempo, más allá de la dimensión del presente, de la dimensión del tiempo que es presente, pasado y futuro, no está limitado por eso. Entonces, Él puede ver y grabar en sí mismo, tener consigo las almas judías, incluso antes que fueron llamadas a ser, incluso antes que fueron creadas. Entonces, esta es una explicación de lo que decimos que las almas se elevaron y estuvieron presentes en el pensamiento de Dios. O sea, Dios las vio, las visualizó, por cuanto que Él está antes del tiempo, está más allá del tiempo, mejor dicho, las visualizó incluso antes que fueran creadas. Ahora, Hasidut Chabad, el Rebbe Rashav, el quinto Rebbe, explica esto un poco más profundo. Él dice así, Dios piensa hacia sí mismo y cuando se reconoce a sí mismo, Él también visualiza y siente, por decirlo de alguna forma, todo lo que va a surgir de Él. Todos los seres creados, todos parten de Él. Entonces, ¿cuál es el origen de todos los seres creados, de todas las dimensiones creadas, incluso nuestro mundo físico? Es Yediat Atzmo, es el conocimiento de Él consigo mismo. El sentirse Él consigo mismo, eso da origen a lo que va a surgir de Él después, porque todo está incluido ahí de alguna forma. Lo mismo y con mucha más razón, explica el Rebbe Rashav, el quinto Rebbe, sucede con las almas judías. Si decimos que están en el pensamiento de Dios, están con Él mismo como Él se siente a sí mismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que explica el quinto Rebbe y lo que explica el Maggid, el maestro del Alter Rebbe? El maestro del Alter Rebbe, el Maggid de Mezrich, nos habla de las que Dios visualizó las almas antes de ser creadas. Es decir,
Él las vio ya creadas, antes de ser creadas, las vio y con eso se grabó su imagen como si fuera en sí mismo. En cambio, el Rebbe Rashab dice, Dios no necesita ver algo como si fuera que ya lo creó. Dios cuando se percibe a sí mismo y se siente a sí mismo, ya está todo ahí con Él. Es decir, el pensamiento de Dios, tal cual como lo describe el Maggid, es el desarrollo que Dios visualizó, el desarrollo de las almas, porque no nos olvidemos lo siguiente. Cuando Dios se percibe a sí mismo, y de ahí surge absolutamente todo después, o sea, del conocimiento y del sentimiento de Dios consigo mismo, de ahí comienza el despliegue, el desarrollo gradual de toda la creación. Lo principal de la creación son las almas. Entonces, el hecho de que Dios visualizó como si fuera las almas creadas antes que éstas fueran creadas, es consecuencia de ese sentimiento que Él tuvo consigo mismo, de las almas con Él mismo, antes siquiera de visualizarlas como si fuera que son creadas. Entonces, lo que el Maggid habla es que Dios vio las almas como si fuera que fueron creadas. Lo que Hasidut Chabad explica es que Dios no necesita hacer de cuenta que las almas fueron creadas. Hashem consigo mismo ya tiene Él las almas, incluso antes de ese desarrollo consigo mismo. Lo que dice el Maggid obviamente es verdad también, pero estamos hablando de dos niveles. El nivel de Dios consigo mismo y el nivel de Dios consigo mismo, pero visualizando un otro. Y las almas judías son de ese primer estado, de Dios consigo mismo sin que exista un otro todavía. Eso es lo que el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe, explica. Y de ahí tienen la fuerza, la capacidad, las almas judías, para hacer de este mundo una morada para Hashem. Porque es una gran novedad descubrir que Dios es el que está en el mundo. Porque la creación nuestra está hecha de manera tal que oculta su presencia hasta el máximo extremo, como vimos en las clases pasadas. Que cuál es la gran novedad del Tzimtzum, de la gran ocultación del principio de la creación. Está puesta acá, el énfasis está puesto en nuestro plano físico, en donde no se percibe siquiera la presencia de Dios mismo. Cosa que es algo inocultable, pero acá se ocultó. Hay que generar una novedad, hay que cambiar el código, cambiar los códigos de nuestra existencia. Eso es dar vuelta 180 grados las cosas. ¿Quién tiene esa fuerza? Las almas judías. Porque así como Dios tiene la fuerza de hacer algo de la nada y generar algo nuevo, dado que las almas judías están enraizadas en el pensamiento de Dios, pero el pensamiento como Él está consigo mismo, no como Él visualiza algo que va a crear después. Por cuanto es así, entonces las almas judías también tenemos la capacidad de dar vuelta a la cosa, de generar algo totalmente nuevo, de traer la presencia de Dios propiamente dicho al mundo y que nuestra realidad no desaparezca, sino que se ensamble perfectamente con la realidad de Dios. Continuamos la próxima.